día de hoy anduvimos con todo, sufrimos un... ¿cómo le podemos decir? Lo del aire. Percance. No, ese no es percance. Ese no es percance. No sé cómo... se nos descompuso el aire, hombre. Se nos descompuso el aire de la casa. Y andábamos haciéndole al mecánico. ¿Al mecánico? ¿Tú? Sí. Y bueno, finalmente ya. Está muy caro para pagar. Ya estamos acá. Regresamos a los sillones desde la semana antepasada. Están muy cómodos. Estos podcasts se hacen cuando ustedes los ven. Ya pasaron algunas 3 o 4 semanas. Uh-huh. En algunas instancias, pero los tratamos de hacer con mucho tiempo de anterioridad para poder no estar como subiendo. Grabamos uno, subimos uno, grabamos uno, subimos uno. Pero cada semana estamos grabando. Sí. Cada semana estamos grabando. Y la semana pasada subimos una publicación de que nuestros hijos, Mateo y Christopher, se hicieron ciudadanos mexicanos. Se hicieron ciudadanos mexicanos. Y no mucha gente, la verdad. Uh-huh. Esa es la verdad. Porque de repente veo videos donde la gente dice: mucha gente me ha estado preguntando. Una persona que te pregunta. Mucha gente me ha estado preguntando. No mucha gente. Pero un par de personas me mandaron un mensaje. Anda una mosca aquí. Uh-huh. Si sale. Entonces, ¿te preguntaron del proceso? Me preguntaron, sí. Del proceso. Me preguntaron sorprendidos, ¿no? Uh-huh. De que se puede hacer eso con mis hijos. ¿Puedo yo hacerlos mexicanos? Uh-huh. Y yo creo que muchas personas no saben que pueden hacer a sus hijos oficialmente ciudadanos mexicanos, uh-huh, y que tengan esa doble nacionalidad si nacieron en Estados Unidos o si son estadounidenses, pueden tener esa doble nacionalidad, más no saben cómo. Uh-huh. Y la manera de que la manera que puedes hacer a tu hijo ciudadano mexicano o darle una segunda nacionalidad es por medio de los padres, que tienen los abuelos, uh-huh, o un bisabuelo, pero tendría que tener mucha información o uh-huh, identificación de los bisabuelos. Tal vez algunas personas se pregunten por qué querrías. Uh-huh. Y yo creo que son más las personas que son como ciudadanas americanas que no tienen conexión con México. ¿Por qué querrías hacer tu hijo doble nacionalidad? Sí. Nosotros ya llevábamos tiempo. Teníamos planeado desde hace mucho tiempo, uh-huh, pero simplemente no habíamos tenido el tiempo. Lo habíamos dejado a la desidia. Y lo habíamos dejado a la desidia, sí. Uh-huh. Y también no teníamos tiempo de hacer eso, porque las historias que escuchábamos es de que uh-huh, te van a dar un año, sí, de aquí la cita. Y todo el proceso de hacer los ciudadanos a tus hijos o tú hacerte ciudadano es gratis, no cobra nada. Ajá. Esa es la ventaja que tienes, de que solamente lleva copia, lo que necesitas, vas, te presentas, firmas. Habíamos tenido unas malas experiencias con el consulado mexicano en tiempos anteriores, pero esta vez que tuvimos esta experiencia de hacer algunos trámites, mi esposa y yo y los niños, haciendo los ciudadanos mexicanos, fue fácil, fue rápido. Y bueno, hablando de por qué querríamos hacer a nuestros hijos mexicanos, bueno, número uno, porque nosotros somos mexicanos. Tal vez para algunas personas dices, ¿yo qué querría de México? Uh-huh. Bueno, tal vez tú no, porque no tienes conexiones a México, no tienes familia en México. Yeah. Nosotros tenemos familia en México y nunca sabes. Yeah. Nunca sabes cuando eres adulto, cuándo vas a necesitar un acceso, exacto, a México. Y muchas personas ven a México a través del lente del cine o a través del lente de las noticias. Nosotros no sabemos cuándo ellos van a necesitar acceso a México. Uh-huh. Capaz que un día ellos quieran comprar tierra, propiedades, hacer negocios. Uh-huh. Y como extranjero puedes hacer negocios o empresa
en México, pero es mucho más fácil cuando eres ciudadano mexicano. Porque te abre más puertas. Tienes todas las puertas México. Abiertas. Tienes todas las puertas. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que Mateo, Christopher un día cuando sean adultos van a necesitar, qué puertas abiertas van a necesitar, y que capaz que un día quieren comprar tierras o quieren comprar propiedades o quieren hacer negocios. O quieren ir a vivir a México. O quieren irse a vivir y queremos nosotros como padres abrirles todas las puertas, o sea, exacto, que tengan todas las puertas abiertas, todas las posibilidades, oportunidades necesarias si un día lo llegan a, y si no lo llegan a requerir, también está bien, pero tienen ya todas las puertas abiertas para lo que necesiten hacer, y que no haya esos límites, no van a poder, los dos mundos van a ser de ellos, tanto Estados Unidos como México, los dos mundos van a poder moverse con libertad y sin límites, y van a poder abrazar tanto su cultura aquí en Estados Unidos como su cultura en México, y creo que para nosotros era importante abrirles todas las puertas necesarias. No sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia o cuándo ya no nos toque estar aquí, pero mientras estamos aquí, vamos a abrirles todas las oportunidades, y que si un día ellos necesitan entrar por cierta puerta, esa puerta ya tienen la llave. Bueno, vámonos al tema del día de hoy, Mayra, porque tenemos mucho que hacer. El tema del día de hoy se llama Lo que extraño y lo que no quiero repetir. ¿Okay? Lo que extraño y lo que no quiero repetir. Quiero hablar acerca de la iglesia en los 80s y los 90s. Wow. Los 80s y los 90s. Muchos de ustedes van a poder, a lo mejor se pueden familiarizar. Y quiero hablar de la iglesia de los 80s, la iglesia cristiana, evangélica de los 80s y los 90s. Y no vamos a hablar de una denominación, porque en los 80s y los 90s las denominaciones eran muy fuertes. Pero vamos a hablar, vamos a encajonar, por lo menos por ahora, todas las iglesias cristianas evangélicas, independientemente de su denominación. Y tú y yo crecimos, yo nací en el 84, échenle cuentas. Yo nací en el 85. Y échenle cuentas. Y no se ve, Mayra, de la edad que tiene. Pero sí, entonces sí tuvimos, yo me acuerdo todavía muy, muy vagamente de el final de los 80s y el principio de los 90s, me acuerdo específicamente. Wow. Yo en los 90s ya empezaba a escribir, incluso por eso me acuerdo, porque en mi papel, en ¿tu libreta? En mi libreta, en la escuela, escribía la fecha y el año, 1990. Wow. 1990, yo ni me acuerdo ya. 1991, me acuerdo de escribir esas fechas, los años. Yeah. Entonces, tenemos mucho en esos años, crecimos en estas iglesias. Y quiero hablar de lo que extrañamos de las iglesias cristianas evangélicas de los 80s y los 90s. Pero también quiero hablar de lo que no queremos repetir de la iglesia cristiana en estas épocas. Bueno, solamente para aclarar, yo no crecí en la iglesia cristiana. Yo ya llegué a la iglesia cristiana cuando tenía 13 años. Pero sí quiero hacer highlight de que sí tuviste esos chispazos, sí tienes memorias en la iglesia cristiana y alcanzaste a vivir. Sí, pero nunca estuve al full, o nunca estuve como que domingo, miércoles, sábado en una, o sea, en mi edad pequeña de niña, de chiquita, nunca lo tuve. Hablando ya de joven, de mis preteens, de mi joven, de la edad de los jóvenes, ya fue cuando yo ya me congregaba, esa es la palabra que estaba buscando, congregarme en una iglesia cristiana. Entonces, a la edad de 14 años me empiezo a congregar en una iglesia ya establecida en la ciudad de Edinburgh, y ahí fue cuando yo empecé a ver otro aspecto de una vida cristiana o de Dios.
Y a los 15 años entrego mi vida a Cristo en esa iglesia cristiana. Y algo que me encantaba mucho de la iglesia de mis tíos eran los pastores de esa iglesia, era que siempre iban a levantar a gente de colonia. Gente que trabajaba en la labor, gente que trabajaba limpiando casas, gente que a veces no tenía ride para ir a la iglesia. Y recuerdo que yo también me iba con mi tía, la acompañaba, o con mi tío, que eran los pastores, a levantar. Y sabes que yo era la que andaba más metida en las cosas de Dios que mi mamá, que mi hermano y que mi papá. O sea, como que yo fui la primera, como que Dios trató a mi temprana edad primero conmigo. Porque yo fui la que me acerqué más a Dios, no más, pero la que primero dio ese paso de fe de aceptar a Cristo en su corazón, de bautizarme. Y después ya llegó mi mamá, después llegó mi hermano. Sigo orando por la vida de mi padre, que Dios lo alcance y que lo salve. Sí, en una manera Dios te usó a ti. Entonces, y sí, porque yo recuerdo que yo me emocioné. Y tú eres, y fíjate lo que perdón que te interrumpa, pero ahorita que estás diciendo eso, tienes un liderazgo nato. O sea, desde un principio fuiste tú la que ibas al frente y que Dios te usó, como lo estabas diciendo ahora, para entrar a la iglesia, para servir en la iglesia, y después vino detrás de ti, ¿quién? ¿Tu mamá, pues tu hermano? Mi hermano. Ya después, sí, porque mi mamá, mi hermano se bautizaron mucho después de yo. Yo fui la primera que me bauticé. Y fíjate que no lo recordaba, pero es cierto. O sea, lo que Dios hace con tu vida, aunque tú a veces no lo entiendes y no pones atención. Ahorita que estás hablando de eso, lo estoy como que regresando en mi mente, de que es cierto, de que yo fui la primera que decidí entregarme a Cristo, servir en la iglesia, porque me gustó mucho. Me gustó mucho la experiencia que tuve en esa iglesia Pentecostés chica, pero una iglesia llena de amor, una iglesia llena de gente bien humilde, mi amor, bien humilde. Y eso podríamos meterlo eso, digo, ya que estamos hablando de esto, podríamos meterlo dentro del punto de extrañas de esa iglesia de los 80s y los 90s, o finales de los 90s, un servicio inquebrantable, un compromiso inquebrantable, ¿no? Claro, porque la gente, o sea, tú la veías servir sin esperar nada de regreso. Porque veías el amor que se sentía en la iglesia, de que a todos los tratabas por igual. A todos los saludabas, tanto como el que estaba predicando, como el que estaba cantando, como el que estaba lavando los baños. O sea, todos se trataban de la misma manera. Se necesitaba algo, ahí estaban las hermanas. Se necesitaba limpiar afuera, ahí estaban los hermanos con el pastor. Entonces fue un servicio inquebrantable que yo vi en esta gente de pocos recursos, humilde, trabajadora, que no importara lo que fuera, se fuera a hacer en la iglesia, estaban presentes, casi la mayoría. La mayoría. Había unas viejitas que bien lindas también que iban y limpiaban la iglesia durante la semana. El domingo en la mañana, cuando había escuela dominical, llevaban un refrigerio para compartir con la gente. Entonces siempre creo que eso fue algo que impactó mi vida, de que sentías el amor de la gente en la iglesia, de que se comprometían al servicio de Dios, no importando lo que fueran a hacer, ya fuera lavar baños, levantar basura afuera, como que todos estaban sirviendo en la casa de Dios. Yo creo que, ¿qué es eso? La vez pasada hablaba con una persona acerca de ese compromiso inquebrantable del que estamos hablando, de que no había muchas comodidades en las iglesias en las cuales crecimos, los 80s, 90s. Ese es el punto que estamos haciendo, las iglesias de los 80s y los 90s. Hubiera aire acondicionado o no, y probablemente no había aire acondicionado. No teníamos Yo aire crecí en acondicionado. una iglesia que mi papá plantó en la ciudad de San Luis Potosí, en México. La iglesia era de material, era de block. De block, exactamente. Y unas ventanotas grandísimas donde las abríamos y entraba el aire, ¿no? Y era lo que había. Entonces, no había tantas comodidades. Me acuerdo, otra vez como tú,
yo creo que fue de la misma cultura, de esa cultura socioeconómica o gente de, sí, probablemente bajo recursos, sí, pero que había regresamos al punto, compromiso inquebrantable. Y eso es lo que yo extraño de la iglesia de los 80s y los 90s, que el día de hoy no lo veo mucho. Lo veo en ciertas personas, en ciertos lugares. Pero no lo veo tanto como se veía en como algo que resalte en una aquel iglesia. tiempo. Hubiera comodidades o no. Me acuerdo que las bancas de la iglesia eran hechas de madera. Pura de madera, exacto. Hechas, no compradas. Eran hechas de madera. Y los hermanos de la iglesia hacían las bancas. Y estaban duras las bancas. Sí. Y estaban así y así. Entonces estabas como que bien derechito. Y te voy Sí, sí. Ya me acuerdo. Sí, y entonces, pero la iglesia se llenaba. El compromiso estaba, la gente iba y estaba contenta de servir, estaba contenta de ser parte, estaba contenta de tener comunidad y entonces siento que eso es algo que, al igual que tú, no iba a empezar con ese punto, pero ya lo categorizamos. Siento que es algo que tú y yo podríamos decir extraño. Extrañamos eso. Ahorita que hablaste de las bancas, cuando yo llegué a la iglesia de mis tíos, eran bancas. Eran bancas y exactamente de bloc, con abanicos enfrente para que estuvieran dando durante el servicio en la tarde, porque en las tardes se ponía un poquito caliente aquí en el valle. Pero es cierto, o sea, como que yo extraño eso de que, o será que también es mi personalidad así. Mi personalidad es de que no me importa ensuciarme, no me importa quitarme los tacones. Una vez estábamos en Misión Vida. Voy a hablar de no me importa ensuciarme, no me importa quitarme los tacones. Estábamos en Misión Vida y habíamos hecho bautizos. Y teníamos, desde luego, el bautisterio que metimos a la iglesia esa vez. Y me acuerdo que pues ya terminó el servicio y la gente se estaba yendo y le pedimos a gente de la iglesia que no se quedara porque en la iglesia donde estábamos pues nos la prestaban y teníamos que dejar limpio, quitar todo lo que traíamos. Entonces teníamos que sacar toda la tinita esa donde bautizábamos, y esto estoy hablando de hace 5, 4 años atrás. Y les pedimos a algunos de los muchachos, de las personas que se quedaran. Y bueno, no muchos se quedaron, ¿no? Muchos, patitas para qué son. Pero algunos sí se quedaron. Hambre, ya quiero cenar. Sí, algunos sí se quedaron. Pero me acuerdo yo de verte, quitarte los tacones. Y siempre has sido una muñequita tú, para mí. Siempre vas matching, combinas bien los colores. Yo estoy bien menso para eso. Yo nomás me pongo negro y ya, vámonos. Pero tú tienes una gracia para eso. Y siempre vas bonita, ¿no? Me acuerdo que te quitaste las zapatillas, te arremangaste el pantalón, traes un pantalón de vestir, te arremangaste el pantalón, andabas descalza y empezaste a agarrar botes para sacar el agua. Y entonces cuando la gente te vio hacer eso, y me acuerdo que yo estaba ya en la parte de la puerta platicando con una familia que había ido por primera vez, pero estaba como viendo hacia la plataforma, o sea, viendo hacia el frente del lugar, y te estaba viendo, mientras estaba hablando con ellos, te estaba viendo a ti, y esa imagen se me quedó tan impregnada, o imprinted en mi mente, impregnada en mi mente, incrustada en mi mente, que dije, gracias, Señor, porque verdaderamente me diste una mujer como esposa que le mete el hombro y que no tiene miedo a hacer las cosas. Y cuando la gente te vio hacer eso, es como que
fue como abejitas, ¿no? Sí. Como que se fueron a ayudar porque un líder que lidera con ejemplo es un líder que la gente quiere seguir. Sí. Y me acuerdo que vi a muchachos, a muchachas, a hermanas como abejitas hacer lo mismo cuando te vieron hacer eso. Entonces, eso habla mucho de tu persona, pero también habla mucho de tu liderazgo y podríamos hablar de eso, ¿no? Pero no me quiero salir del... Y eso, te digo que eso se me quedó mucho de mis tíos, porque siendo pastores, siendo líderes de la iglesia, o sea, nunca se levantaron el cuello. Mi tío, que ya está en la gloria de Dios, yo le digo mi tío Chepe, él era como que algo se necesitaba, ahí andaba, ahí andaba. O sea, como que nunca estuvieron quietos. Mi tía todavía vive, ya no está corriendo con la iglesia, pero tiene alguien que está corriendo con la iglesia ahorita. Y también la veía sirviendo, la veía llevando y atrayendo y limpiando y acarreando. Y eso, y fíjate que en la iglesia de mis tíos había sobrinas por parte de mi tío. Y yo las veía como que, y porque las hermanas decían, son las sobrinas del pastor y del pastor. Y como que se les daba como a little bit of like a high standard, porque pues eran familia, eran eso. Y yo recuerdo que a mí no me importaba. Como que las ponían un poquito en el pedestal. Poquito, porque eran las que cantaban, eran las que... Sí. Entonces, y cuando me decían, ¿y tú? Y cuando me presentaba yo, soy sobrina de la pastora. Ok. No sabían que yo era sobrina porque yo andaba en todo. Ya sabes cómo soy, a mí me gusta andar. Y entonces eso lo extraño mucho no solamente de nosotros, pero de la gente que está apoyando a la iglesia, de que también no tengan miedo de ensuciarse las manos para hacer algo en la iglesia. Y es cierto, o sea, no teníamos todas las comodidades que hay hoy en día en muchas iglesias. La predicación era de 2 horas, el servicio era de 3 horas y media, casi 4 horas entre canciones, coritos, entre testimonios, que la femenil, que el chiquilil, que los varonil, todos pasaban a cantar. Sí, el servicio era de hasta que el Señor... venga. No venga, sino hasta que el Señor nos diga, ¿no? Pero... Y una vez una persona me dijo, ay, perdón, pastor, no te queríamos molestar porque sabemos que vas a predicar. Y yo me quería reír por dentro. Porque, al igual que tú, yo crecí de esa manera. Metiéndole. Metiéndole el hombro, haciendo, yendo... Y soy de esa escuela. Tuvieras el título que tuvieras, es como que, hey, get your hands dirty, my brother. Haz algo. Sí, y creo que esa siempre ha sido nuestra manera de ser. Incluso cuando la gente llegaba, por ejemplo, cuando estábamos corriendo con Misión Vida, nosotros llegábamos 3-4 horas antes a Misión Vida porque teníamos que limpiar, acomodar, porque teníamos el servicio después de otra iglesia, acomodar a nuestro setup. Entonces estábamos 4 horas antes y desde que la gente llegaba, nosotros... ¡Hey! ¿Cómo estás? Hola, vénganse, esto es con la mejor actitud. Con la mejor actitud, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de los 80s y los 90s siento que el ministerio era una convicción, no era una moda. Pero quiero pasar al otro punto, porque después nos quedamos mucho en este punto y no hacemos los demás. Primer punto, extrañamos... A lo que extrañamos. Ya hablamos de lo que extrañamos. Primer punto, extrañamos un servicio inquebrantable. Ajá. Dale segundo. Vamos a lo que no queremos repetir. Lo que no queremos repetir. Y yo quiero comenzar diciendo que lo que no quiero repetir de la iglesia de los 80s y de la iglesia de los 90s es el legalismo. Lo que no quiero repetir de la iglesia porque sí, o sea, a veces pensamos hacia atrás y nos sentimos nostálgicos y todo lo hacemos muy mágico, como que, ay, aquellos tiempos. Y ahora hablábamos de cosas hermosas, sí, pero también tuvieron sus malas cosas. Sí.
Y una de las cosas que yo siento que la iglesia cristiana de los 80s y de los 90s tuvo, que no quiero repetir en estos tiempos, ni para las nuevas generaciones, es el legalismo. Y lo podríamos catalogar como catalogamos el otro. El legalismo que muchas veces hasta era inquebrantable y que muchos de nosotros que crecimos en la iglesia todavía no nos podemos deshacer de ese actitud y pensamiento legalista. ¿A qué me refiero? En la iglesia donde de los 80s y de los 90s, para no ser tan pegarle a cierta iglesia, pero de los 80s y los 90s, muchas cosas eran no. Eran del diablo. El pelo largo. Eran del diablo. Que un niño trajera el pelo como lo tiene Chris, eso era como que cortarle el pelo, ¿por qué traes el pelo largo? O sea, un niño no podía traer el pelo largo, o un hombre no podría traer el pelo largo porque te decían, hey, ¿por qué traes? ¿Eres pandillero o qué? ¿No podías traer el pelo largo? No. La vestimenta en las mujeres. Ahora, creo que el día de hoy nos hemos ido al otro extremo. Exactamente. Nos hemos ido al otro extremo. Pero sí había, en cuanto a la vestimenta, era muy legalista. O sea, las mujeres en ciertas iglesias, y todavía el día de hoy, en ciertas iglesias, no podían traer pantalón. Bueno, yo recuerdo que también me tocó de que era falda a la iglesia. O sea, cualquier servicio que fuera a ver de la iglesia era falda larga o vestido nada más, pero pantalón, que yo recuerde que que podías usar pantalón para la iglesia durante un servicio de la iglesia, ya sea dominical o servicio general, no podíamos usar pantalón, mucho menos pantalón si te ibas a subir al altar. Exactamente, mucho menos. Es como que no. Si te ibas a subir al altar. Es como que esa parte del altar era como que el lugar santo. Creo que, si lo recuerdo bien, así lo mencionaba mi tío. Este es el lugar santo donde nada se puede corromper, donde tienes que estar como que tú también santo para poder estar. Y por ello no podías usar pantalón para subirte a ministrar o a dar los anuncios. O lo que ibas a pararte en el altar, no podías con pantalón, tenía que ser con falda. Y yo me quedaba como que, pues, ¿por qué? Pero ya después entendí de que lo trataban como un lugar santo, el altar es santo y no se le va a faltar al respeto a Dios si te subes con pantalón. Sí me tocó un poquito de eso. Sí, eso era una de las cosas que había. Otra de las cosas era el cine. O sea, ver películas. Podías ver películas bonitas de niños, pero ver películas era como que, no, que porque estás viendo Rambo, brother. Rambo es bien sangriento y bien matones. Bien pura sangre, no, brother. Necesitas de Dios. Wow. Necesitas de Dios, ¿no? No, ¿cómo que viste el último ninja? Ah, ¿cómo que llevaste a los jóvenes al cine? ¿Cómo que llevaste a los jóvenes al cine? No manches, no, decir no manches me tocó era mucho, decir no manches era decir no digas eso. No me tocó mucho esa parte. Pero sí escuché de que el cine es del diablo. Si vas al cine te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios en el cine, era lo que escuchaba. Sí. Pero no me tocó a mí que a mí me dijeran de que, si fuiste al cine, te vas a ir al diablo, te vas a ir con el diablo, te va a llevar el diablo. No recuerdo, pero sí recuerdo comentarios de que decían de otras iglesias donde había como compañerismo de que, el cine es del diablo y ahí no van los cristianos. Porque pues no lo tomaban como algo que era de parte de Dios, era como que algo del mundo, porque te estabas como que deleitando en una película así. Y también había gente que no tenían televisor en su casa. Ok, fui uno de ellos. ¿Sí? Yo fui uno de ellos. Tuvimos televisión cuando éramos niños. Hasta los
9 años. Okay. Tuvimos, sí, o sea... Ese fue el tiempo cuando todavía estaban en la iglesia bautista. Sí, entonces la historia es, yo crecí dentro de la iglesia bautista, y bautista muy fundamental, ¿no? Pero después como que nos movimos, como que algo sucedió, y podríamos decir esta historia, pero lo voy a dejar para otro tiempo. Algo sucedió en la vida de mi madre, en la vida de mi padre, que Dios les habló a su vida y nos movimos. No voy a decir que a la pentecostal, sino simplemente a un movimiento diferente del Espíritu Santo. Entonces, crecí en la iglesia bautista porque mi papá era pastor bautista, muy fundamental. Pero entonces, fue en ese cambio donde mi papá quitó la televisión de la casa. Wow. O sea, sí crecimos con televisión, pero hasta los 9, 10 años mi papá quitó ese cambio. Televisión de la casa y ya, no veíamos televisión. ¿Pero qué les decía? ¿Por qué la quitó? Creo que tenía sus razones, o sea... ¿Nunca se las dijo? Sí, sí nos dijo, pero en este momento no me acuerdo exactamente. Y siento yo que en cierta manera fue bueno. Sí. Fue bueno porque... Todo ayuda para bien. Porque exactamente, todo nos ayuda para bien, porque creo que no voy a decir ensuciamos, pero contaminamos tanto de lo que había en ese tiempo en la televisión, y como que sí nos distanciamos hasta que tuvimos, yo creo que 16 años, que nosotros compramos una televisión ya que estábamos acá en el Valle, y trabajábamos así poquillo, y alguien nos vendió una televisión y la pusimos en nuestro cuarto, pero la veíamos cuando mi papá no estaba ahí. Sí, no. A escondidas. Sí, y me acuerdo que una vez fuimos a la casa de un amigo de nosotros, o un amigo de la familia. Y su hijo es muy amigo de nosotros de chiquito, súper músico. Y pues ellos estaban hablando con la familia, ¿no? Los papás. Y nosotros pues nos fuimos al cuarto del niño, que era más o menos de nuestra edad. Y pues este niño tenía todo, tenía televisión, películas, tenía cable, tenía películas, tenía PlayStation, el primer PlayStation que hubo. Y me acuerdo que nos fuimos y nos dijo, hey, ¿quieren jugar PlayStation? Y ya estábamos jugando PlayStation. Ya nos aburrimos. Las juntas de mis papás las pláticas eran largas. Entonces, acabamos, nos aburrimos y ¿qué? ¿Quieren ver una película? Sí, pon una película. Y me acuerdo que puso la de Hombres de Negro, Men in Black. Men in Black. Y estábamos bien entrados porque no veíamos películas. La verdad, pues no tenían televisor. No teníamos televisión, no teníamos VCR, nada. No veíamos películas. Entonces no sabíamos absolutamente. Y ver una película donde salen los aliens, los extraterrestres. Estábamos bien entrados. Y entonces, bien entrados en la película. Y estábamos como checando la puerta que no fuera a venir mi papá. Y en algún momento nos olvidamos de la puerta. Nos olvidamos de la puerta. Y ya estábamos bien entrados en la película, la mejor parte de la película. Y ¡zas! Que se abre la puerta. Y mete la cabeza a mi papá. Y ve que estamos viendo. Se metió en la parte de la más así donde hay más extraterrestres y todo lo deformado. Sí, lo deforme, la parte más fea de la película. Ahí mi papá abrió la puerta y dijo, ¿qué están viendo? Y me acuerdo que mi hermano, no sé si él se acuerda o no, ya no sabemos qué decir. Y dijo mi hermano, es esa. Como que no sabíamos cuál película era. ¿Cómo zafarse de ese momento tan incómodo? Es esa. Y nos vamos escurriditos. Nos salimos del cuarto los dos porque ya sabíamos que se había venido, que no podíamos ver. Ajá. Y que ya nos íbamos y que nos iba a ver como en feria. Ay, híjole. ¿Y les fue en feria?
No nos dijo nada, nomás ya sabíamos, es que nosotros ya sabíamos que no nos dejaban ver películas, o sea, y mucho menos películas así feas. Ya teníamos, no tenemos 16 años, yo creo que teníamos algunos 14, 15 años. Y bueno, eso pasó. Ahora, no estoy enojado, no me siento enojado porque no tuvimos televisión y no le reprocho a mis papás. Yo creo que ahora que soy padre siento que sirvió para bien de alguna manera. Y bueno, nosotros, como pueden ver, sí tenemos televisión en casa. Y sí vemos películas. Y dejamos que nuestros hijos vean televisión. Traen teléfono. Sí, otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Y tenemos movie night on Fridays. Tenemos noche de película los viernes. No claro, todos sí controlamos. No todos los viernes, pero uno que otro viernes sí hacemos palomitas y es una noche de familia, ¿no? Entonces, sí, pero hablando de legalismo. Del legalismo. El legalismo que habría. No sé si ustedes, alguno de las personas que están escuchando, tienen alguna historia de ese legalismo, ¿no? Y estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de que, tú has hecho una decisión de tú no ir al cine. Por ejemplo, nosotros tenemos una convicción que no vemos películas de horror que tienen que ver con demonios, espíritu, brujería, budismo, todo lo que es espiritualidad. Todo eso tenemos una convicción personal y que pero no se la imponemos a nadie. No se la imponemos a nadie, ¿no? Incluso cuando fuimos pastores no imponíamos esas reglas. No, porque era nuestra convicción. Y podríamos hacer un podcast. Incluso estoy haciendo algunos videos acerca del tema. Pero sí, ¿qué es legalismo? Legalismo es imponer cosas a otras personas que Dios te ha tratado contigo. Ha tratado a ti. Y es una convicción personal. Pero cuando esa convicción personal se la impones a alguien más, entonces en ese momento se vuelve un legalismo. ¿No? Algo que no está en la palabra de Dios. Sí. Como que dice X, no vayas al cine, ¿no? Y es que antes también, en ese tiempo de los 90, 80, la gente... Yo sé que había gente que era muy religiosa y usaba este tipo de legalismo también para echarle miedo a la gente. Ajá. Para echarle miedo. Esa es otra cosa que no extraño de la iglesia de los 80s y los 90s. Yo tampoco. Ajá. Porque yo recuerdo que no quiero repetir, perdón. Sí, porque yo recuerdo cuando estaba creciendo, donde a mí me gustaba, desde chiquita me gustaba mucho bailar. Me gustaba escuchar música y me ponía a bailar porque me gustaba. En una escuela dominical empezaban como que a hablar del tema, de que la música secular... Te empezó a echar indirectas. Indirectas y miedo, como que si tú escuchas música secular o música que no le agrada a Dios, como que estás ofendiendo a Dios. O sea, cualquier cosita que tú hicieras mal en tu vida es como que estás ofendiendo a Dios y te vas a ir al infierno. Y entonces tú a los 13, 14, 15 años escuchas eso, es como que no me quiero ir al infierno. Y no lo hacía por temor a Dios, no lo hacía por temor a Dios. Convicción. O por convicción. No lo hacías por convicción. Lo hacía porque tenía miedo de irme al infierno. O sea, ¿sí? Cualquier cosa que tú hicieras mal en tu vida, te echaban miedo. Sí. Es como que te vas a ir al infierno, eso no le agrada a Dios y Dios te va a castigar. Yeah. Dios te va a castigar. Y el miedo no nos transforma, no. El miedo nos traumatiza. Exactamente. Había dramas. ¿Te acuerdas ese drama de que no sé, la carta Hell Letter o carta del infierno, ¿no? De que esta muchacha había dejado una carta y se había muerto. Y la carta decía, ¿por qué no me dijiste? Y ahora estoy... Y entonces se escucha la voz y que esa voz está en el infierno, ¿no? Y se escucha gente gritando en el infierno. Hicieron un skit, un drama de eso y
Y entonces veías ese tipo de dramas y ay, no me quiero ir al infierno, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, ¿no? Eso es algo que no quiero repetir de la iglesia de los 80s y los 90s. No, yo tampoco. No lo extraño, eso es lo que no extraño. El miedo no nos transforma. No. El miedo nos trauma y no estamos viniendo a los pies de Cristo por convicción, como mencioné hace un momento, sino lo venimos por miedo. No, porque no me quiero ir al infierno, mejor no bailo. Oye, y también te tocó verla cuando pasaban las películas del infierno en la iglesia. Sí. Acuerdo. Sí. Y estaban todos así como que no manches de que sí, no me quiero ir al infierno. O sea, como que usaban mucho el infierno es real, la eternidad es real. Sí, pero y no estamos diciendo que no creemos en el infierno, claro. y que la Biblia no habla del infierno. Pero cuando usas el infierno para atemorizar a la gente, exactamente, y la gente va a la iglesia porque tiene temor de ir al infierno, no porque ama a Cristo o porque ha tenido un encuentro con Cristo. O las estrategias de evangelizar donde tocabas la puerta y luego salía la persona, hola, ¿cómo está, señor? Si no se arrepiente, va al infierno. Queríamos hablarle de las cosas de Cristo. Usted... si se llegara a morir en este momento, ¿a dónde se iría? ¿A dónde pasaría su eternidad? ¿Dónde pasaría su eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Yeah. Entonces, esa estrategia de evangelismo... No, ya me estás matando. No, pues no sé, yo creo que el infierno... Bueno, si usted cree que se irá al infierno... ¿por qué no acepta al Señor Jesús? Entonces esas estrategias te atemorizan. Estrategias eran de evangelismo, pero de atemorizar a la gente, ¿no? El día de hoy si yo no fuera cristiano, si yo te pongo un trancazo, a ver a dónde te vas tú. Descontado. Pues por lo menos te vas a ir al hospital porque esas preguntas no. Pero sí, había mucho usar el miedo como una herramienta para atraer a la gente o para atemorizar a la gente. Sí, eso es algo que siento yo que no queremos repetir de la iglesia de los 80. Vámonos del podcast con uno que extraño. Hablamos del amor por la palabra de Dios. Hablemos de lo que extrañamos de la iglesia de los 80 y los 90, el amor por la palabra de Dios. Ahí te va. ¿Lista? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ese es los libros del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y quería hacerte este comentario de los libros de la Biblia porque crecimos en un lugar donde te inculcaban el amor por la palabra de Dios, el amor a conocer la Biblia. A no solamente escucharla, sino leerla, a conocer los libros proféticos, históricos, proféticos, profetas mayores, menores, los profetas, de historia, los libros de poesía, los libros en el Nuevo Testamento, cuáles fueron los libros de historia, bueno, solamente hay uno, Hechos. Cuáles fueron las cartas de Pablo, cuáles fueron los libros proféticos. Bueno, proféticos en el Nuevo Testamento está la de Apocalipsis. Apocalipsis es Pero, y todo eso no lo aprendimos en el seminario o en una escuela bíblica. Lo aprendimos en la iglesia.
lo aprendimos en la iglesia y muchas personas el día de hoy están aprendiendo esas cosas en los seminarios, están aprendiendo esas cosas en las escuelas bíblicas, pero eso no lo inculcaban. Y incluso llevar tu Biblia a la iglesia y saber dónde, el día de hoy, muchos no saben dónde están los libros de la Biblia. Tito. Sí, yo a mis hijos les enseño a usar la Biblia y vamos a ser honestos. No saben usar la Biblia porque ya ahora tenemos esta tecnología. Ya no necesitamos usar la Biblia. Ya nada más pones Mateo y te lleva Mateo. Pero yo le enseño a mis hijos a usar la Biblia, el libro. Y una de las cosas que le digo, cuando estén buscando un pasaje en el Mateo, Antiguo Testamento, lo que sea, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmos. Salmos usualmente está más o menos en medio de la Biblia. Entonces, si buscas en medio, ahí vas a caer en Salmos. Y entonces ya sabes, para este lado, pues están los antes de Salmos y los después de Salmos. Entonces, eso te lo inculcaban en la iglesia. Sí. Te inculcaban a leer la palabra de Dios, a conocer las historias de la Biblia. Y eso es algo que extraño. Yo también lo extraño demasiado. Porque hablo mucho de esta iglesia y yo sé que ya hablé mucho de esta iglesia, pero esta iglesia fue el parteaguas para mi vida cristiana. Sí, porque allí fue donde tú crecí, exactamente el parteaguas. Fue el parteaguas en mi vida porque ahí aprendí muchas cosas. Y una de ellas es cuando el grupo de jóvenes se congregaba con otras iglesias, que había como compañerismo. Y recuerdo, yo soy una persona que a veces me vuelvo muy competitiva. Como que me vuelvo muy competitiva en ciertas áreas. Y recuerdo que cuando estaba en ese grupo de jóvenes nos llevaban a competir contra otras iglesias en la lectura corrida, en el, ¿cómo se dice? Esgrima. Y recuerdo que yo me ponía, pues, y por eso me aprendía los libros, porque decía, y me volvía bien rápido y traía mi Biblia chiquita que no me acuerdo quién me la compró o quién me la había regalado. Y recuerdo que tenía esa Biblia y esa era como que, ya estaba bien viejita, pero era como que, hey, va a haber competencia, le daban el primer, segundo, tercer lugar a la iglesia que ganara, ¿no? Y yo recuerdo que mi tía nos decía, la pastora de Juan nos decía, a ver, vamos a estudiar el Antiguo Testamento, y nos pasábamos leyendo el Antiguo Testamento y luego vamos a leer el Nuevo Testamento para cuando se viniera el tiempo de la lectura corrida, te saltara una historia del Nuevo Testamento y eso es como que, y así vas aprendiendo la palabra de Dios, aunque a veces lo hacías más por competencia, pero en tu inconsciente la palabra de Dios estaba ya metiendo en tu corazón y la estabas aprendiendo. Entonces aprendías muchas historias y de repente recuerdo que leían una parte en Tito o en Habacuc, que decías, esa no la he leído, ¿dónde está? Y te motivaba porque decía, estás leyendo la palabra de Dios, te están motivando. La pastora de jóvenes está diciendo, apréndanse los libros de la Biblia. Y recuerdo que nos daba premios. Cuando te aprendías todo el Antiguo Testamento, te daban premios. O te aprendías cuántos libros tenía el Antiguo Testamento, cuántos tenía el Nuevo. Era como que, de joven te emociona porque dice, hey, me van a dar un premio y te motiva. Sí. Y eso es algo que yo extraño mucho. A nosotros nos sucedió, a mí me sucedió eso. Yo lo viví una etapa antes de mi juventud, en mi niñez. Había un ministerio dentro de la iglesia que se llamaba Ministerio Infantil. Y mi papá creó ese ministerio porque quería que los niños conocieran de la palabra de Dios, pero también se divirtieran. Y en el Ministerio Infantil era los sábados. Vivíamos en San Luis Potosí. Y la iglesia se llenaba de niños los sábados. Y en la iglesia, yo tenía 7, 8 años, nos enseñaban los libros de la Biblia. Desde ese tiempo me acuerdo los libros de la Biblia. Nos enseñaban a buscar los libros de la Biblia en la Biblia. Nos enseñaban a memorizarnos pasajes de la Biblia. Exacto. Por ejemplo, ahí es donde me aprendí el Salmo 23. Todo el Salmo 23. Isaías 53. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Y recuerdo que mi papá lo hacía de una forma
de la que tú hablas, premios, y de una manera divertida para un niño, donde querías aprenderte porque te daban premios, te daban dulces, te daban todas estas cosas, y era divertido. Y después de todos los sábados, después de ministerio infantil, después de que nos enseñaban la Biblia, después de que nos enseñaban los libros de la Biblia o a memorizar los pasajes de la Biblia, recuerdo que nos llevaban a jugar. A veces armaban equipos de béisbol y jugábamos béisbol. Nos llevaban al parque, en los parques famosos en San Luis Potosí se llaman Tangamanga. Nos llevaban al Tangamanga, que era el parque, o los parques, y jugábamos béisbol y entre otras cosas, ¿no? Que hacían. Nos encantaba a los niños ir al ministerio infantil y nos inculcaban ese amor por la palabra de Dios. Quiero llorar. Y eso es algo que extraño de la iglesia de esos tiempos y bueno, lo que extraño y lo que no quiero repetir de la iglesia de los 80s. Hay muchos temas de poder compartir en que extrañamos, pero algo que yo rescato de todo eso es de que cómo Dios usa cada tiempo, ¿no? Cada tiempo para tratar con tu vida, para irte edificando en tu espíritu, en la manera en que nosotros crecimos en la iglesia, que ahora es muy diferente en la iglesia en la que están creciendo nuestros hijos. Sí, yo creo que con esto también hay cosas que debemos honrar de nuestro pasado. Claro. Y ver cómo las podemos volver a aplicar en este tiempo. No tal vez de la misma manera, pero de una manera que es relevante para nuestro día. Y hay otras cosas que, aunque honramos nuestro pasado y la gente que sirvió en los 80s y en los 90s, hay cosas que también tenemos que ver qué es lo que no queremos repetir, qué es lo que no queremos traer acá al presente del pasado. Y por eso mencionamos algunas cosas, pero creo que en cada temporada Dios usa ciertos métodos, ciertas maneras, ciertas cosas. No queremos vivir de nostalgia, ciertamente, porque Dios no usa la receta. Hay una prédica que yo hice. Dios no usa la doble. A lo mejor un día hacemos doble receta. Hacemos un libro. Dios no usa la misma receta dos veces. Dios no usa la misma receta dos veces. Pero ciertamente hay ingredientes que podemos traer del pasado al presente. Por eso tomamos lo bueno, desechamos lo malo. Exactamente. Y bueno, hasta aquí terminamos. Ese fue el episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos. Los que nos escuchan, ¿qué ustedes recuerdan del pasado, que extrañan del pasado, que no ven tanto el día de hoy? ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas historias que ustedes recuerdan con mucho amor? Recuerdan y vivieron con mucho amor y que extrañan, que no las ven tanto el día de hoy, y que son aquellas cosas que ustedes mismos vivieron que no quieren repetir en esta temporada o en la vida de sus hijos o en la vida de su iglesia. Sería padre escucharlos en comentarios. Pero eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Mayra, gracias por estar aquí y estar tan... Muy cómodos, porque sí me sentí muy cómoda aquí en el... actitud. Yo siempre ando con buena actitud. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Todo por hoy. Gracias. Arrivederci.